En esta primera leyenda hablaremos sobre una de las tradiciones orales más antiguas del norte de Francia, documentada en regiones como Normandía y Bretaña desde la Edad Media. Se trata del mito de un castillo encantado que aparece durante los solsticios de invierno, envuelto en neblina y silencio, visible solo por unas horas en las noches más largas del año. Asociado a antiguas creencias celtas sobre portales al otro mundo, este castillo no es solo un escenario de maravilla, sino también de pérdida. Quien entra, rara vez vuelve. Y si lo hace, el mundo ya ha cambiado para siempre. El invierno. Esa estación antigua que aún guarda secretos en su aliento helado, y en cuyos días más breves y noches más largas se abren fisuras invisibles entre nuestro mundo y otro mucho más antiguo, más profundo y menos comprensible. En los rincones sombríos de Normandía y Bretaña, donde el bosque es tan espeso que incluso la luna debe abrirse paso con esfuerzo entre las ramas, han persistido desde tiempos remotos susurros de un castillo imposible, uno que no se construyó con piedra ni con argamasa, sino con la sustancia de los sueños y los umbrales. Se dice que aparece solo en momentos en que la oscuridad domina al día, y que cuando lo hace, lo envuelve una neblina plateada que no es del todo niebla, ni del todo luz, algo intermedio, como si el aire mismo estuviera encantado. Muchos afirman haberlo visto. No sabios, no nobles, sino viajeros, errantes, pastores, soldados solitarios, almas que no buscaban nada más que un refugio o una dirección. De repente, en medio del bosque silente, la realidad se rendía ante otra presencia. Las hojas ya no crujían bajo los pies, el viento callaba como si escuchara, y entre la espesura surgía la silueta majestuosa de torres, almenas y un puente levadizo que parecía hecho de plata y sombra. Las puertas, enormes y talladas con figuras que no se reconocen de ninguna tradición humana, se abrían solas, como si el castillo supiera que alguien se acercaba, como si esperara. Y entonces, al cruzar el umbral, todo cambiaba. La noche se volvía joven, el frío se desvanecía, y uno era recibido no como un extraño, sino como un esperado invitado de honor. Un gran salón iluminado por candelabros flotantes. Sí, flotantes, como si desafiando la ley de la gravedad quisieran recordar que este lugar no pertenece al mundo conocido, se abría ante los ojos atónitos del visitante. Músicas suaves, de melodías que ninguna boca humana había cantado, llenaban el aire. Mesas infinitas ofrecían frutas imposibles, vinos de aroma dulce y profundo, carnes suculentas que humeaban como si hubieran sido preparadas hacía instantes, aunque nadie parecía cocinar. Y las personas, las personas eran bellas de una forma que no parecía natural, con rostros que parecían esculpidos en marfil vivo, cabellos que relucían como hebras de oro o de noche pura, ojos que no parpadeaban pero que veían demasiado. Nadie hablaba del tiempo. Nadie preguntaba el nombre del recién llegado, ni de dónde venía, ni por qué había llegado. Solo lo agasajaban, lo invitaban a comer, a beber, a bailar. Y el visitante, como si el hechizo se tejiera en su sangre, se dejaba llevar. ¿Quién resistiría la tentación de una noche sin penas, sin memorias, sin edad? Cada sorbo del vino sabía a infancia perdida. Cada bocado traía de vuelta una risa olvidada. Cada danza alejaba un poco más el recuerdo de todo lo que alguna vez dolió. Y en ese banquete eterno, en esa fiesta suspendida, en ese encantamiento sin preguntas, muchos se perdieron sin siquiera saberlo. Pero el amanecer... el amanecer. El castillo, si algo teme, es la luz primera. Con el primer canto de los pájaros, cuando el cielo aún es violeta y azul acero, el esplendor se empieza a resquebrajar. El oro se convierte en polvo, las melodías se ralentizan como si vinieran de un gramófono maldito, y los invitados, esos hermosos, esos eternos, comienzan a desvanecerse, uno a uno, hasta que solo queda el eco. Y el viajero,
Si tiene la suerte o la condena de despertar a tiempo, se encuentra de nuevo en el bosque, solo, helado, desorientado. Pero ese no es el verdadero horror. El verdadero horror llega al regresar, al encontrar que el camino ya no es el mismo, que los árboles han crecido de manera diferente, que los senderos han sido tragados por la maleza y que donde antes había una aldea, ahora hay ruinas, o peor aún, hay una nueva aldea, con casas extrañas, gentes de ropas y acentos desconocidos, miradas que se desvían cuando él habla. Y entonces, en algún rincón, tallado en piedra, grabado en un canto o en una lápida, el nombre del visitante, como si hubiera muerto hace mucho, como si hubiera sido leyenda y no carne, como si el castillo, en su hospitalidad, no lo hubiera invitado a pasar una noche, sino a abandonar el tiempo para siempre. Y ese es solo el principio, porque ¿quién puede decir si esa noche no fue, en realidad, el primer paso hacia un mundo del que nunca se regresa igual? Dicen los antiguos que los lugares más peligrosos no son aquellos donde acechan fieras o bandidos, sino los que no están del todo en este mundo. Y en el corazón de esa afirmación late una verdad inquietante. No todas las fronteras son de piedra, río o muralla. Algunas, las más antiguas, las más sutiles, se abren sin aviso, en un suspiro de niebla o en un cruce de caminos al anochecer. Tal es el caso de ese castillo fantasmal, cuya naturaleza esquiva ha desconcertado a generaciones enteras de campesinos, trovadores y hasta monjes que intentaron cartografiar lo incartografiable. Y, sin embargo, la clave para entenderlo tal vez no esté en los libros de crónicas, sino en las leyendas más viejas que Francia heredó de sus raíces celtas. Antes de que la cruz de piedra reemplazara a los menhires y las iglesias se alzaran sobre antiguos círculos de druidas, esta tierra era un mosaico de creencias que hablaban de otro mundo, uno que no estaba arriba ni abajo, sino al lado del nuestro, separado solo por un velo tan fino que bastaba una noche de bruma, una palabra prohibida o un sonido encantado para atravesarlo. Los celtas lo llamaban Sid o Sidhe, y no era un infierno ni un paraíso. Era un mundo paralelo, radiante y peligroso, lleno de belleza inmortal y de reglas que ningún humano debía tomar a la ligera. Y así, cuando el castillo aparece entre los árboles envuelto en su halo plateado, no es simplemente una ilusión o un espectro arquitectónico. Es la manifestación de ese mundo otro, una de sus puertas disfrazadas de refugio. Allí, el tiempo fluye con otra lógica, si es que fluye en absoluto. Un instante puede contener una vida entera, una noche puede devorar un siglo. Es el reino donde los manjares no nutren el cuerpo, sino que lo esclavizan, donde el vino no embriaga, sino que adormece el alma hasta hacerle olvidar su pasado, su dolor, su propósito. Pero hay algo aún más inquietante. En la tradición celta, este otro mundo no era solo un lugar geográfico o mágico, era también un estado mental. Entrar en él era, en parte, perder la razón, o mejor dicho, entrar en una razón distinta, donde las categorías humanas se desdibujaban, lo masculino y lo femenino, lo animal y lo humano, lo real y lo soñado. Todo se mezclaba con una lógica propia, antigua, que no se sometía a las leyes del día y de la noche. Comer en ese mundo, o incluso aceptar una danza, significaba establecer un pacto invisible, irrevocable, no con demonios ni dioses, sino con la misma eternidad. Y en ese pacto, el visitante quedaba suspendido, fuera del devenir de las estaciones, como una hoja atrapada en una gota de ámbar. Los relatos que sobrevivieron, esos que se susurran aún en los valles donde la bruma se queda dormida más tiempo que en ningún otro lugar, hablan de héroes valientes, de doncellas puras, de cazadores incansables que cruzaron sin saber la línea sutil del mundo visible al invisible. Algunos regresaron,
sí, pero nunca como antes. Sus ojos eran distintos, más vacíos o más hondos, como si hubieran visto algo que no se puede contar sin perder la cordura. Otros regresaban ancianos, con los cabellos blancos y las manos temblorosas, sin entender por qué todo había cambiado mientras ellos creían haber dormido apenas una siesta. Y los más trágicos regresaban cuando ya nadie recordaba sus nombres, como fantasmas que no sabían que estaban muertos. En ese contexto, el castillo no es simplemente una trampa encantada, es una frontera viva, un nodo entre lo humano y lo eterno, un recordatorio de que no todo lo que brilla es nuestro y de que hay lugares donde la belleza puede ser una forma de condena. Porque el otro mundo no es maligno, pero tampoco benigno. Es indiferente. Ofrece sin pedir, pero cobra sin avisar. Y lo que toma no es el cuerpo, sino el tiempo mismo, esa sustancia escurridiza que hace de nosotros quienes somos. Y así, cuando el viajero entra al salón y escucha a los laúdes cantar melodías que nadie recuerda haber compuesto, cuando sus pies siguen el ritmo de un vals que flota sin origen, cuando sus labios prueban un vino más dulce que cualquier fruto terrenal, lo que está haciendo no es entregarse al placer, es entregar su pertenencia al tiempo, es cruzar, sin saberlo, la más sutil y más peligrosa de todas las fronteras. Y una vez cruzada, ¿cómo volver si ya no recuerdas quién eras al otro lado? En los siglos en que la fe cristiana se afianzaba con cruz y campana en los rincones más remotos de Europa, los monjes, esos copistas incansables de silenciosas abadías, comenzaron a anotar lo que hasta entonces solo circulaba como susurro entre los campesinos y los pastores, historias de lugares que no obedecían a Dios ni al diablo, sino a otra lógica, más antigua, más incierta. En el norte de Francia, sobre todo en Normandía y en las tierras brumosas de Bretaña, una leyenda comenzó a repetirse con una insistencia casi ritual. Hablaban de un castillo escondido que solo aparecía cuando el sol se rendía, envuelto en neblina y música, cuya presencia era más sentida que vista, como si fuera menos una construcción que un estado del mundo. Y dentro de ese castillo, el tiempo, simplemente, se rompía. La versión más temida era la del caballero del Clarín, un joven de armas, valiente y lleno de gloria, que una noche invernal oyó a lo lejos un cuerno que no parecía de caza ni de guerra. El sonido era melancólico, redondo, como si un lamento y un deseo se entrelazaran en cada nota. Fascinado, el caballero abandonó su campamento y siguió el sonido a través de un bosque que parecía cambiar de forma a cada paso. Árboles que no estaban antes aparecían repentinamente, piedras que nunca había visto lo guiaban como si formaran un sendero secreto, y al final, ¿cómo no?, apareció él, el castillo, brillante y en calma, sin guardianes ni almenaras, como si lo esperara solo a él. Entró sin miedo, como hacen los que aún no han aprendido a temer lo que no entienden, y fue recibido con honores, como un rey. Nadie le preguntó su nombre, pero todos lo sabían. Nadie le pidió su espada, pero nadie la temió. Le ofrecieron vino, canciones, caricias suaves como seda, y alimento que olía a hogar. Y él, como todos los que han caído en ese hechizo, se entregó a la noche. Solo una noche, se dijo. Solo hasta el amanecer. Solo un poco de descanso. Pero cuando salió, cuando el primer rayo de sol quebró la neblina como una lanza de oro, el castillo desapareció sin estruendo, sin derrumbe, como si nunca hubiera existido, y él, confundido, encontró el camino de regreso a su aldea. Pero algo estaba mal. Las casas eran ruinas cubiertas de musgo. El río ya no corría en su cauce. Las tierras que conocía estaban cubiertas de árboles viejos como si nunca hubieran sido cultivadas. Buscó a su familia, a sus escuderos, a sus caballos. Nada quedaba. Solo unas lápidas cubiertas de líquenes en lo que alguna vez fue un cementerio. Y allí,
entre los nombres borrados por el tiempo, el suyo, tallado con firmeza, fechado hacía más de 300 años. Imagina la psique de un hombre que vuelve del gozo eterno para encontrar que ya ha sido enterrado, que su linaje se ha disuelto, que los rezos que pedían por su alma ya fueron pronunciados y olvidados, que su mundo, simplemente, siguió sin él. No murió. Lo dejó atrás. La historia del caballero del Clarín se convirtió en advertencia, no solo sobre la magia, sino sobre la tentación del descanso en medio del deber, sobre la fascinación por lo eterno, cuando lo humano exige acción y memoria. Muchos trovadores la cantaban en los mercados y plazas, cambiando nombres y detalles, pero siempre con el mismo mensaje. Cuidado con el sonido que parece bello, porque puede no pertenecer a este mundo. Y cuidado con los lugares que ofrecen todo sin pedir nada, porque suelen tener un precio que se paga con el alma. Porque cuando el tiempo te olvida, tú también olvidas quién fuiste. Y entonces, ¿cómo sabrías si estás vivo? O si simplemente sueñas con estarlo. No todos los que desaparecen en el castillo son guerreros. A veces son los más humildes, los más invisibles a los ojos del mundo, quienes son tocados por el misterio. En las colinas cubiertas de bruma perpetua en Bretaña, donde los caminos se pierden bajo alfombras de hojas secas y el viento sopla con un silbido antiguo que parece arrastrar voces olvidadas, se cuenta la historia de Maelis, la joven pastora que cruzó al otro lado sin quererlo, sin buscarlo, y que al regresar descubrió que ya no había lugar para ella en este mundo. Maelis no era diferente de tantas otras muchachas que vivían en chozas de piedra, hilando lana y cuidando rebaños. No sabía leer, pero conocía cada rincón del bosque, cada raíz útil, cada canción que calmaba al cordero recién nacido. Una noche, mientras una tormenta amenazaba con quebrar el cielo en dos, se refugió bajo un roble antiguo, uno de esos árboles que los druidas alguna vez consideraron sagrados y que los ancianos aún evitaban al anochecer. El aire olía a ozono y a tiempo detenido. Y entonces, sin trueno ni rayo, lo vio. A través de la cortina de lluvia, un destello plateado, una puerta abierta entre los troncos, y más allá, un salón cálido, brillante, lleno de luz dorada y cantos que hablaban a su corazón sin usar palabras. Entró sin miedo. Porque los pobres no temen al lujo, lo admiran. Porque los que no tienen nada, no se protegen de los regalos, los aceptan con gratitud. Fue recibida por damas de mirada suave y caballeros que le ofrecieron sedas, frutas que jamás había visto, perfumes que hacían olvidar el nombre de su madre. La trataron como reina, como si su llegada fuera esperada desde hacía siglos, y ella, ingenua como el amanecer, se dejó llevar por el sueño. Durmió en un lecho de plumas, bebió de copas que nunca se vaciaban, y cuando despertó, el castillo ya no estaba. La lluvia había cesado, el sol de invierno apenas rozaba las hojas, el roble seguía allí, como si nada hubiera pasado. Maelis recogió su cayado, buscó su rebaño, que ya no estaba, y emprendió el camino de regreso. Pero el sendero había cambiado. Las casas que conocía estaban hundidas en la maleza. Los campos eran ahora pantanos. Caminó hasta la aldea, pero no reconoció los rostros, ni las voces, ni el idioma. Las gentes la miraban como si viniera de otro tiempo, como si fuera un espectro, y entonces se escuchó la canción. Un niño, al pie de un pozo, entonaba una melodía extraña, y en ella, su nombre. Maelis de la noche larga, decía la letra. Maelis que durmió en la casa de los que no mueren. Preguntó quién había compuesto aquella canción. El niño respondió con naturalidad. Es antigua. La cantaba mi abuela, y la abuela de su abuela también. El corazón de la pastora se rompió en ese instante como se rompe un espejo, en 1000 fragmentos que ya no pueden volver a unirse. Había dormido una noche, pero el mundo, el suyo,
Había girado 300 años. Desde entonces, se dice que en algunas noches de invierno, en lo más hondo de Bretaña, puede verse a una mujer joven caminando sin rumbo, con ropas ajadas, murmurando canciones en una lengua que ya nadie habla. No envejece, no muere, solo camina, buscando una puerta que ya no se abrirá, o quizá, esperando volver a dormir en el castillo donde el tiempo no duele. Maëlys no fue castigada. No cometió pecado. Solo aceptó lo que se le ofrecía. Pero a veces, el castigo no es un acto de justicia. A veces, es simplemente la consecuencia inevitable de tocar lo sagrado sin comprenderlo. Y así, lo que para ella fue una noche de tregua, fue para el mundo el olvido de una vida entera. Y no hay sueño más largo, ni vigilia más cruel, que despertar cuando ya no existe el lugar al que pertenecías. En las tierras húmedas del Valle del Loira, donde el musgo crece incluso sobre las piedras que nadie ha tocado en siglos, y la niebla es tan espesa que parece tener voluntad propia, circula aún una historia que ningún cazador cuenta en voz alta, excepto tal vez cuando el vino ha aflojado la lengua y la noche es demasiado cerrada para distinguir lo real del recuerdo. Es la historia de un ciervo dorado y de un hombre que lo persiguió más allá de los límites de lo comprensible. Una historia que, como todas las grandes advertencias, no empieza con un crimen, ni con una herejía, sino con una obsesión. El protagonista era un cazador de nombre olvidado, pero cuya destreza con el arco y la paciencia en la espera eran conocidas en toda la región. Cazaba no por deporte, sino como un arte. Observaba los ciclos de la luna, conocía los vientos, escuchaba a los árboles como quien escucha una lengua ancestral. No había bestia en aquel bosque que escapara a su flecha. Era respetado, temido, y a veces, por los más supersticiosos, evitado, porque había algo en sus ojos que parecía ver más allá de la carne del animal. Un deseo de perfección, de belleza en el acto de la caza, que rozaba lo sagrado. Una madrugada de noviembre, cuando la escarcha aún cubría la hierba y el sol apenas acariciaba las copas de los árboles, el cazador avistó al ciervo. No era un animal común. Su cornamenta resplandecía como si atrapara la luz del amanecer, y su pelaje no era blanco ni marrón, sino de un oro vivo, que brillaba aunque el cielo estuviera cubierto de nubes. No dejaba huellas, y sin embargo avanzaba como si supiera exactamente hacia dónde iba. El cazador, que nunca había dudado en sus decisiones, se sintió por primera vez en su vida incapaz de resistirse. Lo siguió. Cruzó riachuelos helados, barrancos estrechos, zonas del bosque donde jamás había cazado. Y con cada paso, el paisaje se volvía menos familiar. Los árboles eran más altos, más antiguos, de un verdor casi imposible. El aire se sentía denso, cargado de aromas extraños, flores que no deberían florecer en otoño, resinas dulces que evocaban sueños y un murmullo constante, como si el bosque respirara. De repente, en un claro bañado en luz plateada, lo vio. El castillo. Surgido no como una aparición repentina, sino como si siempre hubiera estado allí, esperando. Alto, perfecto, de torres afiladas que parecían rozar las nubes y muros que brillaban como marfil mojado. El ciervo se detuvo frente al portón. Lo miró por última vez con una mirada imposible de describir. Ni animal ni humana, sino algo más. Y desapareció. La puerta se abrió sola, con un gemido grave que parecía no venir del metal, sino del mismo tiempo. El cazador entró. No hubo bienvenida, ni música, ni banquete, como en los relatos de trovadores. Solo un largo pasillo de mármol pálido, y más allá, una sala donde ardía un fuego sin leña, sin humo. Allí se sentó. No sintió hambre, ni frío, ni preguntas, como si en aquel lugar su vida anterior fuera irrelevante, y sin embargo no se sintió prisionero. No había barrotes, ni cadenas, ni voces, solo el silencio, el perfecto, denso,
profundo silencio que no se escucha en el mundo de los vivos. Pasó lo que él creyó que fue una noche, tal vez 2, a lo sumo 3. Soñó con paisajes que no había visto nunca, con mujeres de ojos de agua, con cacerías donde las presas se convertían en estrellas. No sintió miedo, solo una paz tan absoluta que parecía peligrosa, como si nada más valiera la pena. Pero un día, o una eternidad después, decidió regresar. Quizá por orgullo, quizá porque el espíritu del cazador, por muy encantado que esté, siempre quiere moverse. Salió del castillo y caminó por el bosque, pero el camino ya no lo reconocía. Los árboles eran distintos, la bruma no se disipaba, el cielo incluso tenía un color más gris, más opaco. Al llegar a la aldea que creía conocer, encontró un pueblo que llevaba su mismo nombre, pero con una arquitectura extraña, con casas que usaban materiales que él jamás había visto, con palabras que sonaban familiares pero no tenían sentido. Las personas lo miraban como se mira a alguien disfrazado, como a un actor mal caracterizado en una representación de época. No sabían quién era. Nadie lo recordaba. Y cuando preguntó por su linaje, por los descendientes de su familia, le mostraron una vieja lápida, cubierta de líquenes, en la iglesia derruida del cerro. Allí, su apellido estaba inscrito. La fecha de su muerte, más de 150 años atrás. No pudo soportarlo. Se dice que el hombre, al comprender su destino, no gritó, no huyó, no pidió ayuda. Volvió al bosque, volvió a buscar al ciervo dorado. Lo llamaba por las noches, con un cuerno de caza antiguo que ya nadie sabía tocar. Lo esperó en los claros, en las colinas, bajo la luna y la lluvia. Algunos afirman que aún se lo ve, caminando entre los árboles, siempre al borde del claro, siempre buscando algo que se le escapa por un segundo. Pero nadie ha vuelto a ver el castillo desde entonces, ni al ciervo. Y en las noches más oscuras, cuando uno se adentra demasiado en los bosques del Loira, hay quienes afirman haber escuchado el eco de un cuerno lejano. No un sonido de peligro, no un llamado de guerra, sino algo más triste, más profundo, como un lamento de quien entendió, demasiado tarde, que hay presas que no deben cazarse, porque son el señuelo de un mundo que no perdona la curiosidad y que nunca, jamás, devuelve lo que toma. Uno podría pensar que estas historias son solo eso, fábulas rurales, inventos de largas noches frente al fuego, ecos de supersticiones antiguas. Pero cuando la misma historia resuena, con nombres distintos, rostros nuevos, pero la misma esencia, a lo largo de generaciones y regiones enteras, la duda se transforma en otra cosa. No en certeza, claro, pero sí en un tipo especial de respeto. Ese respeto que los campesinos de Bretaña, Normandía y el Loira todavía tienen por ciertas zonas del bosque, ciertos días del año y ciertos silencios que prefieren no romper. Y es que, más allá del castillo, más allá del ciervo, del banquete y del vino sin fin, lo que estas leyendas comparten es una verdad aterradora. Hay lugares donde la lógica del hombre no se aplica. Y lo más peligroso no es que no puedas regresar, sino que, al regresar, ya no sepas a qué volver. En la Edad Media, cuando los monjes intentaban dar sentido a todo a través de la doctrina, comenzaron a interpretar estas leyendas bajo el prisma de la moral cristiana. Lo vieron como una advertencia divina. El castillo encantado se convirtió, en sus escritos, en símbolo de la tentación, de la carne, del ocio pecaminoso. Era el infierno disfrazado de paraíso, un anticipo de la perdición eterna. Comer, beber, bailar, todo eso se convertía en pecados y desviaba al alma de su camino hacia Dios. Los monjes escribían con severidad: quien se entrega al placer sin vigilia, despierta en la condena. Y con eso, pretendían encerrar siglos de mitología en un dogma sencillo. Pero el pueblo
no lo vivía así. Los aldeanos sabían que la cosa era más compleja, que no era pecado lo que se pagaba, sino curiosidad, no culpa, sino el simple acto de cruzar un umbral sin saberlo. Porque lo que une a todas estas historias no es la búsqueda del mal, sino la búsqueda de alivio. Todos los que entran al castillo lo hacen cansados, perdidos, huyendo del frío, del hambre, de la guerra, de la rutina. Y eso es lo más inquietante. El castillo se ofrece como una respuesta, como consuelo, como refugio. Y lo es, pero a un precio que solo se revela cuando ya es demasiado tarde. Hoy algunos psicólogos modernos han comenzado a ver estas historias desde otra perspectiva. Dicen que el castillo representa un deseo universal: detener el tiempo, escapar del dolor, de la pérdida, del paso implacable de los días. ¿Quién no ha querido alguna vez detener el mundo y simplemente descansar? El castillo lo ofrece, un lugar donde todo es placentero, donde no hay pasado ni futuro, solo un presente interminable. Pero ahí está el peligro, porque en ese presente sin fin no hay crecimiento, no hay memoria, no hay identidad. El olvido se disfraza de descanso, el vacío se disfraza de paz. Y entonces, cuando el viajero regresa, si es que regresa, lo hace no solo cambiado, sino amputado, como si hubiera perdido algo que no se puede nombrar. Lo vemos en los relatos: miradas perdidas, voces que ya no encajan, gestos que no pertenecen, gente que vuelve con siglos a cuestas en el alma, aunque su cuerpo no haya envejecido un día, porque lo que el castillo toma, más allá del tiempo, es la pertenencia, la raíz, la posibilidad de volver a ser alguien entre los suyos. Y es eso lo que hace que la leyenda perdure. No es el miedo a lo mágico, ni siquiera al otro mundo. Es el miedo a no poder volver a casa, a que la casa ya no exista, a que uno mismo ya no encaje en la historia de su vida. Así, el castillo no es un enemigo, ni un castigo. Es un espejo, uno que muestra lo que deseamos más profundamente. Una tregua, un paréntesis, un lugar donde nada duela. Pero como todo espejo encantado, cobra un precio, y a veces lo que toma no es visible, hasta que descubres que el mundo ha seguido sin ti. Y en ese momento, cuando miras alrededor y todo es extraño, cuando nadie dice tu nombre como antes, cuando las canciones han cambiado y tus historias ya no tienen eco, entiendes que el castillo no desaparece al amanecer. Eres tú quien desaparece del mundo. Y eso, amigo mío, es un destino más terrible que cualquier maldición. En ciertos monasterios del norte de Francia, ocultos tras gruesos muros y vitrales que filtran una luz cansada, existen manuscritos que jamás fueron copiados, apenas anotados a mano por escribas que temían tanto al contenido como al silencio que lo envolvía. En ellos, bajo signos cabalísticos y márgenes cubiertos de espinas dibujadas, aparece una idea que incomoda incluso a los más fervientes: que hay realidades paralelas, coexistentes, no infernales ni celestiales, sino simplemente otras. Y en el centro de esa idea, como una joya oscura, está el castillo que desaparece al amanecer. No como mito, sino como fenómeno. No como símbolo, sino como umbral. Hay registros que no se enseñan, pero que se preservan. Monjes que escribieron haber visto al castillo desde lejos, una vez, en medio del canto de maitines, justo cuando la bruma del amanecer comenzaba a retirarse como un ejército vencido. No se atrevieron a acercarse. Rezaron, ayunaron durante días, y sin embargo, uno de ellos, cuentan, desapareció una noche sin dejar rastro, tras dibujar en su celda un curioso símbolo circular, rodeado de estrellas y puertas. Su nombre fue borrado de los libros, su rostro, del vitral donde aparecía como copista. Solo su manuscrito quedó, con una frase que estremeció a quien la leyó siglos después: entré por fe, y lo que encontré fue verdad sin nombre. Pero no fueron solo los monjes. También los trovadores, eternos viajeros entre aldeas y castillos,
recogieron versiones nuevas, más inquietantes. Una de ellas, apenas conocida, habla de un comerciante flamenco que perdió el rumbo en el bosque durante una tormenta de otoño. No vio el castillo. Lo oyó. Primero, como un eco de risas. Luego el sonido suave de pasos sobre piedra húmeda. Al final, una voz. No una voz humana, sino algo que se insinuaba como pensamiento más que como sonido. No entró. Pero desde entonces jamás volvió a dormir más de una hora seguida. Sus ojos perdieron el brillo, como si algo dentro de él hubiera sido llamado sin haber podido responder. Murió joven, pero no sin antes escribir en una lengua que nadie supo traducir. No parecía flamenco, ni latín, ni celta. Quizá era la lengua del otro lado. O quizá solo era locura. Pero el manuscrito aún existe, y quienes lo han estudiado afirman sentir un vértigo sutil al mirarlo, como si el papel palpitara. ¿Y si el castillo no aparece realmente? ¿Y si no es él quien entra en nuestro mundo? ¿Sino nosotros quienes, en momentos de extrema vulnerabilidad, un dolor, un extravío, una necesidad profunda, somos atraídos hacia ese pliegue en la realidad, esa arruga antigua donde el tiempo no gobierna? Porque hay quienes han comenzado a pensar el castillo no como lugar, sino como entidad. Un ser, un alma compuesta por memorias de 1000 mundos, por emociones humanas y no humanas, que se manifiesta solo cuando alguien desesperado lo desea sin saberlo. Eso explicaría por qué nadie encuentra el castillo si lo busca. ¿Por qué no aparece jamás a los estudiosos, ni a los escépticos, ni a los valientes? Solo a los cansados, a los que caminan sin rumbo, a los que ya no esperan nada, y por eso mismo están abiertos a todo. Como si el castillo fuera atraído no por la carne, sino por el anhelo, y como todo lo que responde a deseos profundos, lo hace sin misericordia. Porque aquí está la clave más inquietante de todas. No es el castillo el que toma a sus víctimas. Son las víctimas quienes, en el fondo, se entregan. Nadie fue forzado a entrar. Nadie fue engañado. Solo seducido por algo más antiguo que el lenguaje, la promesa del olvido. Y cuando la ofrenda es voluntaria, ¿se puede siquiera hablar de castigo? El viajero que cruza esa puerta ya no busca salvación, busca desaparecer. Pero el problema no es que lo logre. El verdadero horror es que tal vez el castillo, con toda su luz, su música, su vino interminable, sea en realidad compasivo, que vea nuestro sufrimiento y nos ofrezca exactamente lo que pedimos, exactamente lo que más tememos. Y así, como un espejo que entiende, pero no perdona, el castillo da al viajero su deseo, una noche sin fin, y al mundo su precio, un recuerdo que se desvanece como la bruma con el alba. Y ahora, llegamos al umbral final, no porque la historia termine, las verdaderas leyendas nunca terminan, sino porque aquí se detiene nuestro paso antes de avanzar más allá de lo que la razón tolera. Porque, y si todo lo que hemos dicho, no son solo cuentos, ni símbolos, ni advertencias, sino memoria antigua que aún vive en el corazón mismo del bosque, esperando, en silencio, por quien se atreva a escuchar. Lo cierto es que las variantes de esta leyenda no son meras deformaciones locales, sino ramificaciones de un mismo tronco que hunde sus raíces en tiempos anteriores al tiempo, cuando los hombres aún no separaban la magia de la realidad, ni el sueño de la vigilia. En el folclore céltico, especialmente en el bretón más antiguo, existe un concepto esencial: los lugares liminales, espacios de paso, no exactamente aquí ni allá, cruces de caminos, cavernas profundas, acantilados donde el mar habla con voz de madre cruel, y sobre todo, el bosque no como un ecosistema, sino como una entidad viva, sensible, reactiva, el bosque como guardián de los portales. Es allí donde la frontera entre nuestro mundo y el otro se vuelve tenue, casi porosa. Allí, donde nadie canta, donde incluso los pájaros guardan silencio como por respeto.
Y es en esos lugares donde el castillo aparece. No por azar, sino como respuesta, como si sintiera, como si eligiera. Pero, ¿elegir qué? ¿O a quién? Esa es la pregunta que arde bajo cada relato, porque no todos lo ven, no todos entran. Hay quienes caminan bajo la misma niebla, pisan el mismo suelo, respiran el mismo aire, y no lo encuentran jamás. Como si el castillo necesitara algo especial para abrirse, algo más que curiosidad, algo más que fe. Tal vez sea una herida, un vacío, una nostalgia tan profunda que se convierte en llave. No cualquier viajero ve el castillo, sino solo aquel que, en lo más hondo de sí, ya ha comenzado a desaparecer. Y entonces surge la interpretación más inquietante de todas, más perturbadora que la condena, más dura que el olvido. ¿Y si el castillo no es un lugar externo, sino una proyección? ¿Y si no se entra caminando, sino recordando? Una construcción del alma que, en momentos de extrema tensión, dolor, pérdida, desesperación, se manifiesta no para atraparnos, sino para revelarnos algo. Algo que no queremos ver, algo que preferimos embellecer con música, banquetes y copas infinitas. Porque, en el fondo, el castillo podría ser la muerte, pero no la muerte abrupta, violenta, no la guadaña, sino una muerte dulce, tan dulce que uno ni siquiera se da cuenta de que la ha aceptado. Comer en ese banquete sería, entonces, aceptar el final como quien se rinde al sueño tras una vida de vigilia. Beber ese vino sería olvidar no solo el dolor, sino también lo que justificaba seguir adelante. Bailar en ese salón sería danzar con la eternidad, no por ambición, sino por cansancio. Porque si hay algo que todos los relatos tienen en común, es que ninguno de sus protagonistas quería morir. Solo descansar, solo escapar un poco, solo detenerse. Pero hay lugares donde detenerse es lo mismo que no volver. Y mientras el mundo gira, los relojes avanzan, los nombres cambian y las lenguas mueren. El castillo sigue ahí, no siempre visible, no siempre despierto, pero esperando. No como un cazador, sino como un espejo inamovible que refleja lo más profundo de nuestra alma. Y eso, precisamente, es lo que lo hace invencible. Porque mientras haya hombres y mujeres que anhelen una pausa definitiva en medio del dolor, el castillo seguirá apareciendo, justo en el momento más vulnerable, justo cuando ya no queda nada más que perder. Y cuando llegue ese instante, una noche demasiado larga, un camino sin final, un suspiro entre lágrimas, tal vez lo veas tú también. Tal vez cruces ese umbral envuelto en plata, sin saber que tus pies ya han dejado de tocar este mundo. Y si alguna vez despiertas, si alguna vez regresas, y encuentras que nadie te llama por tu nombre, que las casas son extrañas, y que tu historia ha sido cantada por niños que no te conocen, entonces sabrás la verdad. El castillo no desaparece al amanecer. Es el mundo el que amanece sin ti. En el segundo relato de hoy hablaremos sobre la reina de las ratas, una figura legendaria surgida en Europa Oriental durante las grandes pestes entre los siglos XIV y XVII. Presente en crónicas de ciudades como Cracovia, Lviv y Buda, representa el miedo colectivo a la enfermedad, la marginalidad y lo que habita bajo tierra. No era santa ni bruja, sino soberana de lo excluido, madre oscura de los olvidados. En los pliegues más sombríos de la memoria europea, justo donde la historia deja de ser documento y se convierte en murmullo, existe una figura que jamás fue entronizada en catedrales, ni honrada en escudos, ni cantada por los bardos cortesanos. Su nombre no aparece en los tratados de reyes ni en las crónicas de batallas, y sin embargo, su presencia ha sobrevivido a siglos de fuego, peste y olvido. Me refiero a ella, la reina de las ratas. Una soberana sin reino visible, una madre sin hijos humanos, una sombra femenina que emerge no de la nobleza sino del lodo, de la enfermedad, del rincón más temido de las ciudades medievales.
el subsuelo. La leyenda comienza donde la historia se detiene, donde los mapas dicen «aquí no hay nada», y donde los cronistas apenas escribían una palabra: pestilentia. Cuando la peste bubónica arrasó ciudades enteras, cuando los cuerpos se amontonaban en las calles y las iglesias ya no daban abasto para los responsos, no eran los caballeros ni los santos quienes dominaban el imaginario del pueblo. Namber era ella, la figura que se movía entre cadáveres, que caminaba sin hacer ruido por las letrinas colapsadas, que aparecía en el rincón de la visión justo antes del último suspiro. No una bruja, no una aparición, sino algo intermedio. La personificación de todo lo que la sociedad medieval rechazaba, temía y secretamente reconocía como parte de sí misma. Aparecía entre los escombros de barrios marginales, donde la muerte era tan habitual como el pan, y donde los hombres vivían hacinados con las bestias, entre orina, excremento y mugre. En estos espacios, donde la enfermedad era constante y la esperanza escasa, la reina de las ratas era más que una leyenda. Era una presencia, una certeza soterrada. Decían que cuando los roedores comenzaban a huir de una casa sin motivo aparente, era señal de que ella pasaría esa noche, y cuando se oían chillidos en las paredes al unísono, como un canto horrible en la oscuridad, no era simple plaga, era su corte, su séquito de ojos brillantes y dientes afilados, anunciando la llegada de su señora. No tenía castillo ni torre, pero su dominio era absoluto. Las cloacas eran sus pasillos, las madrigueras, sus templos, los cuerpos descompuestos, su tributo. Y lo más inquietante, ella no buscaba a los vivos, buscaba a los que ya estaban a medio camino. Los moribundos la veían cuando los demás no, la sentían antes que al sacerdote. Llegaba cuando el alma aún no partía, cuando la conciencia flotaba entre dos mundos, y allí susurraba algo, algo que nadie vivo ha podido repetir. Un sonido apenas audible, un secreto que no era para el oído humano, y con eso, con esa respiración última, se alimentaba, no de carne, no de sangre, de la conciencia terminal, del instante exacto en que alguien deja de ser alguien. Su historia nunca se escribió en pergaminos oficiales, pero quedó grabada en las canciones temblorosas de los mendigos, en los garabatos de los niños huérfanos que sobrevivían en los cementerios y en los rostros de las mujeres que perdían todo y se volvían invisibles. Porque ella no era solo una criatura de la oscuridad, era un espejo. La reina de las ratas era la versión desfigurada de la Virgen pura. No vestía de blanco, sino de harapos manchados. No traía salvación, sino aceptación. No prometía el cielo, sino un lugar entre los olvidados. Era madre de los indeseables, señora de los enfermos, reina de los que la historia se negó a recordar. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque mientras los reyes morían en sus camas de plumas y los sacerdotes huían de las ciudades infectadas, ella permanecía, siempre al margen, pero siempre presente. Y su trono no era de oro, sino de huesos, su corona, de colas trenzadas, su corte, de millones de ojos brillando en la oscuridad. Así, en la podredumbre de las ciudades agonizantes, ella reinaba, no con leyes, sino con presencia, no con castigo, sino con inevitabilidad, porque en la peste, cuando todo se derrumba, incluso el más escéptico comienza a creer en lo que se arrastra por debajo. Y cuando el mundo civilizado se rinde, es entonces cuando ella aparece, siempre sin anunciarse, siempre sin pedir permiso, porque la reina de las ratas no necesita ser llamada, solo necesita que el mundo la olvide. Y eso, en la Edad Media, ocurría todos los días. Durante los siglos XIV al XVII, Europa Oriental fue una tierra marcada por la pestilencia. Las grandes ciudades, muchas de ellas creciendo sin control, se convirtieron en verdaderos laberintos de piedra y madera donde la humanidad y la descomposición convivían puerta con puerta. En Kiev, Cracovia,
Buda, Lviv, y en cientos de villas sin nombre, el aire se espesaba con el humo de los cuerpos quemados, con los rezos a medio susurrar y con un hedor que impregnaba hasta las ropas de los niños. En ese entorno, donde la muerte no era una excepción sino una presencia habitual, es donde nace con más fuerza la figura de la reina de las ratas. No era difícil entender por qué. Las condiciones sanitarias eran no solo precarias, sino directamente inexistentes para la mayoría. Las poblaciones pobres vivían hacinadas en callejones húmedos, encima de los basureros, al borde de mataderos y pozos de agua estancada. Las letrinas se desbordaban, los perros y cerdos callejeros disputaban restos con las ratas, y el ciclo de infección se volvía una rutina. Los hospitales eran más temidos que las cárceles. Quien entraba raramente salía, y en ese ambiente, tan densamente impregnado de sufrimiento y podredumbre, la leyenda de la reina no era una fábula, era una explicación, una respuesta simbólica a lo inexplicable. ¿Por qué algunos morían en silencio, sin un quejido, como si se entregaran? ¿Por qué ciertos barrios eran arrasados por la peste mientras otros parecían momentáneamente inmunes? La reina era la respuesta. Ella elegía. Ella cruzaba la línea de sombra y marcaba con su mirada a los que caerían. Pero la reina no venía sola. Su ejército no marchaba sobre caballos ni al son de tambores. Su corte eran las ratas, rápidas, silenciosas, imposibles de detener. Animales que desde tiempos antiguos eran vistos con una mezcla de repugnancia y temor, pero también con un respeto primitivo, porque las ratas sobrevivían a todo, a las hogueras, a las inundaciones, a los venenos. Eran invencibles, y donde ellas iban, la muerte no tardaba. Por eso, cuando los niños veían un grupo demasiado grande reunido, sabían que algo iba a suceder. Y cuando las mujeres sentían en la madrugada el roce de patitas sobre las paredes, ya no rezaban. Sabían que alguien no vería el amanecer. Así, en este mundo de barro, excremento y miseria, la reina se convirtió en símbolo. Pero no un símbolo abstracto, era casi táctil. Su presencia se sentía como se siente el temblor antes del derrumbe, una tensión en el aire, una humedad más fría que el resto. Algunos decían que las ratas cambiaban de comportamiento cuando ella estaba cerca. Se alineaban, se quedaban quietas, miraban todas hacia el mismo punto invisible. Y entonces, sin aviso, comenzaban a correr, no en desorden, sino como una unidad, como un solo cuerpo. Y en el centro, envuelta en harapos, la reina avanzaba. Nadie podía verla directamente, pero todos la sentían, como una fiebre sin calor, como un pensamiento que no es tuyo, pero se mete en tu cabeza. Los documentos oficiales callaban, las autoridades negaban, pero los cronistas menores, los anotadores de convento, los escribas frustrados y los curas rurales dejaban pistas en sus márgenes, menciones fugaces a una presencia femenina, a la señora del subsuelo, a la Virgen invertida. Y lo más inquietante, todos coinciden en un detalle. Ella aparece cuando el orden colapsa, no antes, no después. Solo cuando la ciudad está herida de muerte, cuando los rezos ya no sirven y los doctores huyen. Entonces, y solo entonces, ella asciende desde lo profundo, no para destruir, sino para ocupar el trono del caos. Así, la reina de las ratas se convirtió en una figura funcional, una explicación para el horror, una madre para los condenados, un nombre para aquello que los hombres no podían enfrentar sin quebrarse. Porque en un mundo donde la enfermedad se esparcía como humo y la justicia era un lujo, creer en ella era más reconfortante que admitir la pura arbitrariedad de la muerte. Y al final, tal vez por eso su leyenda sobrevivió. Porque Norog, en el fondo, era menos aterrador imaginar una reina en el subsuelo que aceptar que nadie reinaba sobre el sufrimiento.
Describir a la reina de las ratas no es tarea sencilla, no porque falten testimonios. Al contrario, hay decenas, acaso cientos, dispersos en canciones de cuna deformadas, en confesiones de moribundos, en apuntes al margen de códices olvidados, sino porque ninguna de estas descripciones parece obedecer a una lógica humana. La figura que emerge de todos estos relatos es profundamente ambigua, demasiado humana para ser monstruo, demasiado inhumana para ser mujer. Se dice que su cuerpo es delgado, casi esquelético, pero no frágil, que su altura es desproporcionada, como si sus huesos se hubieran estirado más allá de lo necesario. Camina encorvada, aunque su columna no parece rota, sino hecha para el agazapamiento, para moverse entre pasajes estrechos, entre muros húmedos y túneles de ladrillo podrido. La piel, cuando se logra describir, se menciona siempre con un tono enfermizo. Grisácea, translúcida en algunas zonas, como si debajo aún palpitara algo vivo, o algo que se niega a morir. Algunas fuentes la representan con un rostro, aunque nunca el mismo. A veces lleva facciones casi nobles, distorsionadas por la podredumbre. Otras veces no tiene rostro en absoluto, solo una superficie lisa, vacía, que refleja las sombras del entorno como un espejo sucio. Lo único constante, inquietantemente constante, son sus ojos. Siempre rojos, siempre brillantes en la oscuridad, pero no como brasas, sino como pupilas de rata multiplicadas, brillando con una inteligencia sin afecto. Miradas que no juzgan, pero tampoco olvidan. Sus vestiduras no tienen forma definida. No son ropas en el sentido habitual, sino una amalgama de telas rotas, pellejos resecos, harapos que han absorbido humedad y sangre durante siglos. El sonido que produce al moverse no es de tela, sino de huesos rozando, de uñas arrastrándose por piedra. Se habla también de una corona, pero aquí la leyenda se vuelve aún más grotesca. Una diadema trenzada no con metales preciosos, sino con colas de rata, vivas en algunos relatos, muertas y tiesas en otros. Un símbolo paródico de realeza, una burla a las coronas de los hombres. Y sobre sus hombros, como un manto, un crujido constante, el roce de pieles roedoras cosidas entre sí, algunas aún con garras, otras aún moviéndose. Pero lo más escalofriante de esta reina no es su aspecto, sino su relación con las ratas. No las tiene como acompañantes, ni como simples criaturas al acecho. Las ratas son parte de ella. La siguen, sí, pero también la habitan. Se deslizan bajo sus ropajes, salen de su boca en algunas visiones febriles, se refugian entre sus costillas cuando se agazapa a descansar. Algunos dicen que puede ver a través de sus ojos, como si cada rata fuera una extensión de su conciencia. Otros afirman que se comunica con ellas sin palabras, que les dicta órdenes mentales que ellas obedecen con fervor ciego, como devotas ante una santa profana. Son sus espías, sus emisarias, sus guerreras. Le traen cosas, no solo trozos de carne, no solo objetos robados, sino también palabras, conversaciones robadas, secretos susurrados en la noche, confesiones olvidadas. Y ella los guarda, los mastica, los convierte en poder. Su voz, cuando decide usarla, no es un grito ni una súplica, es un susurro, un murmullo que no llega por el oído, sino que se instala directamente en la mente. Quienes afirman haberla oído, lo hicieron siempre en el lecho de muerte. Nunca antes, como si su idioma solo pudiera comprenderse en ese espacio donde el alma ya no está del todo anclada al cuerpo. Allí es donde actúa, allí es donde se alimenta, pero no devora cuerpos, no arranca carne, lo que toma es más sutil, más íntimo. El último pensamiento, la última duda, la imagen final que alguien ve antes de morir. Con eso se nutre, con eso crece. Y lo más terrible de todo es que no parece disfrutarlo. No hay placer en su gesto, no hay sadismo, solo una función, como si cumplir ese rol fuera su destino,
su condena, su ciclo perpetuo. No pide ser amada, ni temida, solo recordada, solo reconocida como lo que es, la soberana de lo que no queremos ver, la madre de lo que arrastramos a las sombras, la reina de los rincones donde el mundo deja de mirar. Y tal vez por eso, cuando uno la imagina caminando bajo las calles de Cracovia o Lviv, no la ve avanzando con rabia, la ve caminando con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, todo lo vivo acaba bajo tierra, con ella. Los poderes atribuidos a la reina de las ratas no se enumeran como en las leyendas de héroes o brujas comunes. No hay conjuros, ni fuegos mágicos, ni bastones encantados. Lo suyo es más ancestral, más visceral, como si en lugar de aprender hechizos hubiera sido modelada por la oscuridad misma, por la humedad de siglos, por el miedo primitivo que los hombres sienten al oír un crujido en la madera cuando todo parece en calma. No es una criatura que ataque, sino una presencia que infecta, que se insinúa, que penetra lo real con lo simbólico, hasta que uno ya no puede distinguir si está hablando de una mujer espectral o de la peste misma hecha carne. El primero y más conocido de sus atributos es su dominio absoluto sobre las ratas, no como si las domesticara, sino como si fueran parte de su voluntad, extensiones vivas de su mente. Las controla sin gritos ni gestos, tan solo con un pensamiento. Donde ella desea, se abren madrigueras. Donde quiere ver, las ratas se asoman, observan y regresan con lo visto. Es un poder más cercano al de una colmena que al de un ejército. No lidera por mando, sino por identidad. Su alma parece estar fragmentada entre miles de cuerpos pequeños, peludos, de ojos brillantes y patas ágiles, como si ella no fuera una sola, sino muchas, y todas activas al mismo tiempo. Pero lo que más perturbaba a los que oían su historia no era ese control animal, sino el segundo poder, el que la definía como comedora de almas. No en el sentido literal, no como los demonios medievales que se llevaban el alma al infierno. Namberella se alimenta del instante final, de ese aliento frágil entre el último parpadeo y el silencio definitivo. Toma lo que no puede describirse, lo que no tiene forma ni peso. No roba recuerdos, ni emociones, ni pensamientos. Roba la conciencia del morir. Lo hace sin violencia, sin apresurarse. Se aproxima al moribundo en ese instante exacto donde la muerte ya no duele, y la vida ya no importa. Y allí, con una voz que parece venir desde dentro, susurra y consume. Ese poder la hace inmensamente fuerte, porque no hay guerra que le haga daño, ni exorcismo que funcione, ni cuchillo que la mate. No envejece, porque no vive según las reglas del cuerpo. Es en cierto modo, inmortal. Pero no por haber nacido así, sino porque ha aprendido a moverse de cuerpo en cuerpo, de mujer en mujer, como una enfermedad que no mata, sino que habita. Cuando su forma es destruida, porque sí, hay relatos de aldeanos que la quemaron, que la enterraron viva, que la arrojaron a pozos, su esencia no desaparece, se disuelve, y con el tiempo encuentra otro receptáculo, una leprosa abandonada, una partera expulsada por bruja, una viuda sin hogar, siempre alguien que ya ha sido descartado por la sociedad. Y así, como si nunca se hubiera ido, ella regresa. Mismo manto, misma mirada, mismo murmullo. Hay un poder más que no muchos conocen, pero que en los relatos más antiguos aparece como el más temido, los susurros proféticos. Dicen que a veces, sin previo aviso, en medio de una epidemia, un nombre emerge en la boca de la reina. No gritado, no dicho con furia, solo susurrado, apenas rozando el oído del elegido. Y ese nombre es sentencia. Quien lo oye, muere al día siguiente. No importa si es joven, si está sano, si vive en palacio o bajo tierra. Ese nombre, pronunciado por ella, es una certeza de muerte.
Algunos dicen que es porque ella ve el alma y reconoce su momento. Otros, que lo decide. Pero el resultado es el mismo. Nadie sobrevive a su palabra. Y a todo esto se suma su visión doble. Un don oscuro que le permite ver no solo a través de los ojos de sus ratas, sino también lo que los demás no ven. Las grietas en la realidad, los pecados no confesados, las intenciones ocultas. Es como si caminara por encima del tiempo, por debajo de la moral, como si su mirada no juzgara, pero tampoco perdonara. Ve lo que es, no lo que parece. Estos poderes, sin embargo, nunca son usados con estruendo. No lanza rayos, no alza la voz, no entra a escena. Ella espera, y cuando se manifiesta, lo hace en el momento justo. Como si todo lo demás, la peste, la hambruna, la locura, no fueran sino preludios a su aparición. Como si el mundo tuviera que vaciarse un poco para que ella pueda entrar. No con violencia, con inevitabilidad. Y por eso, quienes conocen su leyenda no la temen como a una bestia. La temen como se teme a la noche cerrada, como se teme al silencio que precede a una mala noticia, como se teme al momento en que uno entiende que todo ha cambiado, pero no sabe aún cómo. Porque cuando ella aparece, es que algo más profundo que la muerte ha comenzado. Algo que ya no se puede detener. A medida que la leyenda de la reina de las ratas se expandía por Europa oriental, surgían versiones que, aunque cambiaban los detalles, mantenían intacta la esencia. Una figura femenina surgida del subsuelo, rodeada de ratas, que se manifestaba siempre en los márgenes de la sociedad y en los bordes de la vida. Estas no eran simples adaptaciones locales, sino manifestaciones específicas de un mismo arquetipo que se encarnaba una y otra vez en contextos de sufrimiento extremo, donde el abandono, la peste o la exclusión social convertían a ciertas ciudades en escenarios propicios para su aparición. Las historias que circulaban no eran cuentos para niños, eran advertencias, cantos lúgubres transmitidos entre generaciones que sabían demasiado bien lo que significaba vivir entre el barro, el hambre y la podredumbre. En Hungría, la figura más inquietante llevaba el nombre de Erzsébet, de la subtierra. Según los relatos de las calles de Buda, ella había sido en vida una noble caída en desgracia, acusada de portar la lepra. Rechazada por su familia, expulsada del palacio, se refugió en los túneles de la ciudad, donde nadie más se atrevía a descender. La lepra entonces no la destruyó, la transformó. Años más tarde, cuando el brote pestilente envolvió Buda, muchos decían verla en las alcantarillas, caminando entre enjambres de ratas que la obedecían como perros entrenados. Al morir o al desaparecer, porque nadie vio su cuerpo, solo el vestido de harapos abandonado junto a un hueso humano, comenzó a hablarse de algo aún más oscuro, que su alma no se fue al cielo ni al infierno, sino que se disolvió en las ratas, que Erzsébet se convirtió en ellas, que habitaba sus cuerpos al mismo tiempo, que se había vuelto una conciencia fragmentada, esparcida, viva en la carne de millones de roedores. No era ya una mujer, era una mente infinita, y muchos comenzaron a creer que la reina de las ratas no era otra que Erzsébet multiplicada. En Ucrania, en los registros eclesiásticos de Lviv, se menciona una figura aún más espectral, la dama de las cloacas. En los años de 1460, durante una violenta epidemia de fiebre hemorrágica, comenzaron a circular informes extraños entre los monjes del monasterio de San Onofrio. Había testigos que aseguraban haber visto a una mujer pálida emerger de las letrinas comunales, no una vez, sino varias, siempre durante las noches sin luna. Nunca hablaba, siempre rodeada de ratas. Intentaron capturarla, pero quienes descendieron tras ella en las galerías subterráneas jamás regresaron.
Los pocos que escaparon lo hicieron enloquecidos, con los ojos abiertos como platos, murmurando frases incomprensibles sobre una boca debajo de la ciudad y una reina sin rostro que mira desde dentro de las paredes. La dama de las cloacas se convirtió en leyenda viva, en figura temida por los niños y evitada por los adultos. Muchos creían que aún vivía allí, bajo los cimientos del monasterio, alimentándose no de carne, sino de las oraciones moribundas de los monjes que expiraban sin redención. Y luego está la reina gris de Cracovia. Esta historia tiene un tono distinto, más ritual, más cargado de símbolos. Se dice que, en algunas noches inusualmente silenciosas, cuando las campanas de la catedral dejaban de sonar sin explicación, era porque la reina atravesaba la plaza del mercado, invisible a los ojos de los vivos, pero detectable en los reflejos, en el agua de los charcos, en el brillo tembloroso de los cuchillos de los carniceros, en el vidrio de las ventanas cerradas. Había niños, pocos, pero lo suficientemente coherentes como para ser escuchados, que afirmaban haberla visto. No directamente, sino en los bordes de su visión. Afirmaban que tenía un cuerpo largo como un alambre, que se deslizaba sin pasos, que dejaba un rastro húmedo tras de sí. Pero lo más extraño era su comportamiento. No atacaba, no se detenía, solo pasaba, como si inspeccionara, como si eligiera. Un manuscrito anónimo, fechado en 1532 y encontrado entre los libros perdidos de la catedral de Wawel, describe a la reina gris como una santa invertida que guía a los condenados al subsuelo. Un concepto aterrador, una parodia de la salvación, una guía de almas que no van al cielo ni al infierno, sino al olvido, al barro, a la tierra húmeda bajo las piedras. Este texto no fue firmado, ni siquiera estaba catalogado. Solo alguien lo escribió, lo escondió y desapareció. Así, con cada ciudad, con cada brote, con cada crónica marginal, la reina adoptaba un nuevo nombre, un nuevo rostro, pero nunca cambiaba su esencia. No era el horror de una época, era el testigo eterno del colapso. Donde la humanidad dejaba de mirar, ella aparecía. Y con cada nueva versión, con cada historia susurrada entre los muros húmedos, su figura se volvía más nítida, más real. Porque, al fin y al cabo, no hay relato más potente que el que se alimenta de lo que nadie se atreve a contar. Entre los fragmentos más inquietantes de esta leyenda, hay uno que no pertenece a los hechos, sino a los símbolos, y es que la reina de las ratas, más allá de ser una figura espectral o una conciencia dispersa en cuerpos de roedores, también se manifiesta a través de signos que se repiten, como si dejara pistas, como si su existencia no necesitara de testigos, sino de rastros. No actúa como los seres humanos, con lógica o impulso. Se comporta como una idea viva, que marca el territorio con imágenes imposibles de ignorar. Y cada uno de esos símbolos tiene un poder que va más allá de lo visual. Resuenan en el inconsciente, como un eco que no sabemos cuándo comenzó, pero que reconocemos al instante. Está, primero, su corona, una parodia perversa del poder, no hecha de oro ni engastada en piedras preciosas, sino trenzada con colas de rata, secas, nudosas, algunas aún moviéndose, una mueca cruel al concepto de monarquía. No representa autoridad divina, sino un tipo de realeza construida desde lo impuro, desde lo que la civilización ha querido erradicar, pero no puede. Esa corona no solo asquea, humilla, porque en su simpleza grotesca muestra que la autoridad también puede surgir del fango, que el trono puede alzarse no sobre piedra tallada, sino sobre cuerpos deformes, sobre suciedad, sobre olvido. Y luego está su manto, no una capa de terciopelo, sino una amalgama de pieles de roedor, cosidas entre sí con nervios endurecidos. Algunas aún conservan cráneos, otras patas colgando, y todas crujen al moverse como hojas secas bajo el pie.
Este manto no abriga, protege de la identidad. La reina se oculta tras él como se oculta una larva tras la tierra, como si supiera que mostrar su cuerpo sería revelar algo que no debe ser visto. Pero también es su blasón, su heráldica. No necesita escudo. Su capa es su declaración. Está hecha de sus súbditos. La siguen vivos, la visten muertos. El símbolo más aterrador, sin embargo, es su trono. No uno fijo, no un objeto, sino una formación viva. Se trata del fenómeno conocido como Rey Rata, un grupo de ratas unidas por las colas, enredadas de forma natural o sobrenatural, imposibilitadas de separarse, convertidas en una sola entidad palpitante, retorcida, condenada a arrastrarse junta. Esta imagen, registrada en más de un manuscrito médico de época, aparece en los relatos como su asiento, su altar, su base. No se sienta en piedra ni en hueso, sino en un amasijo de cuerpos enlazados por el destino. Un símbolo brutal del poder a través de la miseria, del orden construido sobre el sufrimiento conjunto. Algunos textos más oscuros, recogidos entre márgenes de grimorios prohibidos o anotaciones de sabios que rozaban la locura, mencionan además que su manto lleva inscripciones. Runas, símbolos arcaicos, trazos que parecen derivar de lenguas ya muertas. Valaco antiguo, hebreo marginal, eslavo profundo. No están ahí por azar. No son decoraciones. Son encantamientos. Palabras que no se leen, sino que se absorben. Quien logra verlas, siente un calor extraño, una incomodidad inmediata. Como si las letras le hablaran no al intelecto, sino a la sangre. Y no termina ahí. La reina ha sido comparada simbólicamente con figuras de otras culturas, con Hel, la diosa nórdica que reina sobre los muertos no gloriosos, con Hécate, la bruja griega que abre puertas entre mundos, con Lilith, la madre de lo salvaje y lo excluido. También con ciertas figuras gnósticas, madres oscuras, generadoras de caos, de materia sin redención. No se trata de identidades literales, sino de resonancias. La reina de las ratas no pertenece a un solo panteón. Es como una idea arquetípica que se filtra por las grietas de las religiones, de las culturas, de los siglos. Una sombra común que se adapta, se traduce, se manifiesta cuando la civilización tambalea. Y lo más escalofriante de todos estos símbolos es que, aunque parecen grotescos o imposibles, han sido vistos, documentados, dibujados, grabados en madera, mencionados en visiones. No son invención de poetas decadentes, sino producto de ojos reales, aterrados, que buscaron sentido donde no lo había, y ese sentido tomó forma, en capas de piel, en tronos de carne, en coronas de cola, porque en última instancia, ella no necesita estar presente para que se sepa qué ha pasado. Basta con ver uno de sus símbolos para entenderlo todo, y cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde para mirar hacia otro lado. Las crónicas oficiales, como es sabido, escriben lo que conviene. Pero entre los márgenes de los grandes relatos, entre líneas olvidadas, hay registros que han sobrevivido no por su prestigio, sino por su obstinación. Fragmentos de diarios, cartas inconclusas, anotaciones hechas con mano temblorosa. Textos que nunca llegaron a formar parte del canon, pero que insisten, tercamente, en contar una verdad que nadie quiso escuchar. Es en esos registros marginales donde reaparece, con la persistencia de una fiebre que nunca se cura del todo, la figura de la reina de las ratas. En las crónicas del monasterio de Jasna Gora, en Chenstochova, datadas en 1491, se menciona por primera vez a una mujer pálida, una mujer pálida, que según varios hermanos, emergía de las paredes durante la gran pestilencia. La descripción no detalla cómo una mujer podía surgir de la piedra, pero todos los testimonios coinciden en su presencia inexplicable, siempre en las noches más silenciosas,
cuando el canto coral se apagaba por miedo a la infección. No hablaba, no avanzaba con pasos, simplemente aparecía. Se desplazaba por el claustro sin abrir puertas, dejando tras de sí un leve crujido húmedo, como de huesos infantiles. En 1557, un documento inquisitorial redactado en la ciudad de Brasov, Transilvania, recoge el testimonio de un noble acusado de herejía. Su delirio final no se centraba en Satanás, ni en pactos diabólicos, sino en una figura femenina que, según él, usaba ratas para espiar a los señores. Aseguraba haberla visto en más de una ocasión, sentada al borde de su letrina privada, con los ojos enrojecidos como carbones apagados. Decía que no hablaba, pero que escuchaba todo a través de sus ratas, que ellas se escondían en los tapices, en las chimeneas, en los zapatos, que llevaban sus palabras a alguien que las repetía bajo tierra. El inquisidor, naturalmente, descartó todo como alucinación causada por fiebre o culpa. Pero el testimonio fue copiado 3 veces, como si en el fondo inquietara incluso al escriba más escéptico. Quizá el documento más estremecedor sea el grabado hallado en Danzig, fechado en 1574, impreso en una plancha de madera que se creía perdida. La imagen muestra una figura femenina, sentada sobre un trono formado por esqueletos de animales. No son grandes, no son nobles, son ratas, topos, gatos callejeros. Alrededor de ella, una procesión de niños deformes, algunos con rostros de rata, otros con ojos vacíos, otros simplemente sin boca. El artista no firmó la obra, pero en una esquina, casi invisible, hay un glifo, una letra hebrea invertida, usada a veces en textos apócrifos para marcar entidades no divinas, no infernales, sino perdidas del nombramiento, es decir, entidades que existen fuera del lenguaje, como si ni Dios ni el diablo las reconocieran. Y aún más perturbador es un conjunto de notas halladas en un misal, dañado en Lviv. Allí, un clérigo anónimo escribe sobre una epidemia particularmente cruel que arrasó los barrios bajos. No menciona nunca a la reina por su nombre, pero describe cómo, durante varias noches, los vecinos más ancianos afirmaban haber visto a una figura sin sombra pasar frente a sus puertas. Dejaba huellas húmedas. Y lo más curioso, cada casa frente a la cual pasaba era visitada al día siguiente por la muerte. Siempre silenciosa, siempre sin dolor, como si alguien, o algo, hubiera anunciado su llegada la noche anterior. Estos fragmentos no bastan para escribir un tratado, no forman una biografía, pero sí delinean un patrón. La reina de las ratas aparece en la documentación no como mito completo, sino como irrupción, como interrupción. Nunca tiene nombre propio, nunca firma su paso, pero su presencia es reconocible, un tipo de vacío, un modo de horror que no grita, que no castiga, que simplemente está. Y cuando se le intenta registrar, siempre se escapa por los bordes, como una mancha de humedad que vuelve a aparecer aunque uno la pinte 1000 veces. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Lo que une a todos estos relatos no es una ciudad, ni una época, ni una lengua. Es el momento de crisis. La reina no se presenta en tiempos de orden, no visita cortes ni universidades. Su reino es el colapso, la ruina, lo que queda cuando todo ha fallado. Y ahí, en medio de la podredumbre, es donde su historia se hace visible. No porque se imponga, sino porque ya no hay nadie que pueda ocultarla. Porque la historia, como las cloacas, guarda lo que nadie quiere recordar. Y la reina es lo que siempre termina saliendo a la superficie. Comprender a la reina de las ratas desde la superficie es un error que cometen los que solo conocen la historia por los márgenes del miedo. Para desentrañar su figura es necesario sumergirse no en los hechos, sino en lo que significan. Porque la reina
más que una aparición sobrenatural, es un símbolo poderoso, múltiple, cambiante, que ha sobrevivido por encarnar aquello que ninguna cultura quiere mirar directamente. La parte oscura de lo femenino, de lo maternal, de lo social y de lo humano. Allí donde el orden fracasa y la dignidad se desvanece, ella se alza no como amenaza, sino como reflejo. Desde una mirada psicoanalítica, es fácil reconocer en ella al arquetipo de la madre devoradora, la gran madre oscura que no alimenta, sino consume, no protege, absorbe. Es la representación simbólica del miedo a ser tragado por lo que nos engendró, de ser absorbidos de nuevo por lo indiferenciado, por lo caótico, por lo que no se nombra. En tiempos de peste, cuando el cuerpo se descompone y la identidad se diluye en el dolor y la fiebre, la reina es la manifestación última de ese proceso. Ya no somos hijos del mundo, sino del abismo. Y ese abismo tiene forma de mujer que no sonríe, que no consuela, que no juzga. Solo recibe. Desde la historia, su existencia puede leerse como una reacción colectiva ante el desastre. Cuando la muerte llegaba sin causa visible, sin culpable claro, las clases populares necesitaban crear un rostro para el horror. Y la reina de las ratas fue ese rostro. No era el demonio de la iglesia, ni la bruja del folclore rural. Era algo nuevo, una criatura de ciudad, de miseria, nacida no del pacto con el diablo, sino del olvido de los poderosos. No surgió para explicar el mal moral, sino el mal estructural. La peste no mataba por pecado, mataba por pobreza. Y la reina reinaba donde la miseria era ley. Desde un punto de vista feminista, la reina puede leerse como una figura de inversión radical. En una cultura que exaltaba a la Virgen pura, la Madre Santa, la esposa obediente, aparece ella, la mujer impura, contaminada, no deseada, pero poderosa, marginalizada por su fealdad, su pobreza, su enfermedad, y convertida en mito por su fuerza. No necesitó belleza, ni redención, ni alianza con ningún hombre. Fue fuerte desde lo excluido, desde el despojo. En su figura, muchas mujeres expulsadas encontraron una imagen espejo, la confirmación de que lo invisible también podía tener un imperio. Que lo que no se nombra, también reina. La reina también puede entenderse como símbolo sociológico. Una respuesta al miedo de los que están arriba hacia los que están abajo. La figura de una mujer rodeada de ratas no era solo grotesca por sí misma. Era el temor cifrado de que los marginados se organizaran, que tuvieran voz, que como los roedores se multiplicaran, resistieran, invadieran. La reina es el fantasma de la rebelión de los cuerpos enfermos, de los cuerpos sucios, de los cuerpos no productivos. Su leyenda crece cuando crece el abismo entre ricos y pobres, cuando se olvida a los desposeídos, cuando se teme que el sótano se convierta en trono. Y por último, está la interpretación teológica invertida. En una Europa donde lo sagrado estaba codificado en blanco, en pureza, en incienso y campanas, ella representaba su opuesto absoluto, la Santa Negra, la protectora de los condenados, la figura que no guía al cielo sino a la profundidad. Su reino no prometía redención, pero sí pertenencia. No ofrecía salvación, pero sí destino. Era lo que quedaba para aquellos que habían sido desechados por la Iglesia, por la ley, por la sociedad. Y en ese sentido, era también una justicia, una diosa hecha de lo que el mundo descartó. Por eso la reina de las ratas sobrevive. Porque no es solo un mito medieval, es una figura espejo, una encarnación de lo que nadie quiere ser, pero todos temen llegar a ser. Lo excluido, lo impuro, lo que se arrastra pero observa, lo que no muere porque nunca fue permitido vivir. Mientras exista miseria, olvido y sufrimiento sin nombre, la reina reinará. No en los castillos, sino en las cloacas. No en los libros, sino en los márgenes. No en la luz, sino en el punto exacto donde la luz se acaba.
Y ese lugar, como bien sabemos, no desaparece nunca, solo cambia de forma.